Buenos días. Voy a presentar una característica de la base de datos Oracle, que es Flashback Queries, la posibilidad de hacer queries sobre información del pasado, que yo pienso que muy pocos desarrolladores que trabajan con Oracle conocen y que puede dar juego en ciertas tareas que realizamos a menudo en desarrollo y en resolución de incidencias. Esta característica Flashback la tiene Oracle y no sé de otras bases de datos, no sé si es posible con otras bases de datos como DB2 o Postgre, no sé, que la tengan, ¿eh? Es algo que sería investigar, ¿eh? Yo la conozco solamente en Oracle. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Lo voy a mostrar con un ejemplo. Vamos a ver, he creado una tabla, Table 1, que tiene 5 campos. Tiene una primary key, un campo char y un timestamp y luego dos campos grandes de 4000 caracteres que ya contaré un poco porque lo he creado. Esta es la tabla que vamos a usar para, para los ejemplos. Muy bien, no tiene nada especial. Lo primero que voy a hacer, he precargado la tabla con información. Si ejecutamos un select de la primary key con valor 8, vemos que me devuelve esto, la primary key es 8, vemos que hay un campo que contiene el nombre Dolores, y un system date del 22 de noviembre a las 18:53. Ahora lo que vamos a hacer es ilustrar en qué consiste el flashback query. Realizamos un update sobre la tabla, cambiamos el nombre, de Dolores lo pasamos a Lola y cambiamos el timestamp. Asignamos sysdate. Vemos que se hace el update y si hago el select, si hago un commit y después un select, veré que me ha aplicado el nuevo sysdate a las 19:02, como veo aquí, y el nombre ha cambiado el nombre. ¿Vale? Aquí tengo el commit. Y después, si ejecuto, aquí tenemos el flashback query, la última select que aparece en la pantalla. Lo que hago es la misma select que tengo arriba, pero en la tabla pongo as of timestamp y le doy un timestamp. Le estoy diciendo el 22 de noviembre a partir de las 18 horas. Más o menos, ¿qué significa esto? Significa, quiero el estado de esta fila con primary key 8 en esta tabla, como estaba a las 18 horas del 22 de noviembre. Aquí abajo tengo el resultado de esta query y obtengo el valor Dolores y con un sysdate del 21 de noviembre a las 21:28. ¿Vale? Obtengo el valor anterior, que es completamente distinto de lo que hay ahora. Ahora lo he cambiado a Lola. Incluso vemos que es del día 21, o sea, es decir, la primera fila que hemos visto con un sysdate, con un timestamp a las 18:53, se había cambiado después de las 18 horas. Por eso aparece ese sysdate. O sea que puedo seleccionar el estado de filas en tablas en un momento dado, modificando la tabla con el as of timestamp, por ejemplo. Esto es el flashback query. Y esto es algo que, como he dicho, es muy poco conocido por los desarrolladores y nos puede servir a veces para saber cómo estaba la base de datos antes de ejecutar un proceso o en un momento dado para investigar casos de anomalías o incidentes que tenemos en nuestro día a día. Aquí, bueno, ¿cómo trabaja este mecanismo? Bueno, voy a introducir un poco algunos conceptos como es el SCN, el System Change Number. Digamos que cualquier base de datos Oracle tiene internamente un System Change Number, SCN, que lo puedo recuperar mediante esta select current SCN, y bueno, he sacado el sysdate
también para que se vea de la vista W-Database. Si hago esta select, obtengo esto de aquí, obtengo un número y la fecha actual. Si vuelvo a ejecutarlo, esta vez he metido otra select, he añadido otra select que es totalmente equivalente. Current SCN es lo mismo que el resultado de DBMS flashback get system change number. Pero esta vez lo hago from dual, no from W-Database. ¿Vale? Pero ya digo que es equivalente esta select primera y la segunda. Aquí abajo vemos que el system change number cambia. Hay un pequeño delay, ¿no? De 651 he pasado a 696 porque he tardado un minuto en ejecutar la segunda select. ¿Vale? Es un número que constantemente está incrementándose en la base de datos. Da un poco idea del paso del tiempo. ¿Cómo funciona esto con las modificaciones? Bien, aquí hago un select de mi tabla de la fila con primary key 8. Estoy sacando 3 campos de la tabla, la primary key, el campo C1 y D1, y le puedo añadir el hora raw system chain number, SCN. Esto me da un número que indica cuál era el system chain number en el momento que se hizo la última modificación en esa fila. Si ahora hago esta update que hay aquí, y del hola vuelvo a poner Dolores y asigno el sysdate, realizo el update sobre la tabla, vemos que los campos C1 y D1 han cambiado, pero el system change number no ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado? Pues porque el system chain number se asigna a la fila en el momento del commit, no en el momento del update. Cuando realizo un commit, si repito la select, veo que el system chain number ha cambiado. Es importante saber esto. En el momento en que hago un commit, todas las filas que se han comiteado, todo lo que tenga en curso en esa transacción va a identificarse por el mismo SCN. Esto nos puede ayudar ya como digo, en estudiar un poco el comportamiento de nuestro software y en resolución de incidentes. Tenemos otro tipo de select, además del as of que hemos visto para ver el valor de las filas en un momento dado, tenemos el versions between. Aquí lo que esta select, este ejemplo de select con pseudo columns, lo que nos da es la historia de las filas en nuestras tablas. Aquí le estoy diciendo que de la tabla 1 con primary key 8 me dé todas las versiones entre el mínimo y el máximo valor. Es decir, todo lo que tenga, todo lo que se pueda en el segmento undo. Ahora hablaremos más tarde del segmento undo que está implicado en todo esto. Aquí vemos que me dice que esta fila, el día 24 de noviembre, 1857, estaba en el sistema con un y que a partir del System Chain Number, este de aquí, 2.763.854, a partir de ese se modificó a las 19:15 y pasó a ser esta otra de aquí, Lola con sysdate 19:15. Y dice que la operación fue un update, la U. La U indica que ha sido un update. A partir de ese momento, en el sistema, tengo este System Chain Number, el 854, y no ha habido modificaciones después. El fin está en el end System Chain Number está null. El versions me permite saber la historia de una fila, en qué momentos se ha ido actualizando, creando o borrando. Vale. Entonces, vamos a ver, aquí he vuelto a hacer otro update para ilustrar cómo funciona esto. Si realizo un nuevo update sobre la fila, vuelvo a pasarla a Dolores, valía Dolores, luego pongo Lola, ahora vuelvo a poner Dolores, realizo un commit
para que el System Chain Number se actualice, si no, no se va a actualizar. Y en ese momento, si vuelvo a realizar la select de versions, veré que de Lola se ha hecho un nuevo update, esta primera fila de aquí. Hay un nuevo update que ha cambiado los valores y con un System Chain Number que acaba en 410. Has hecho las 19.21. ¿Vale? En ese momento, a la fila anterior se le asigna un end, un System Chain Number final, que es el inicial de la versión siguiente. Esto funciona. Si ahora realizo otra update, aquí se asignará un número y se creará una nueva fila, una nueva versión. ¿Vale? De esa manera puedo trazar todos los cambios que se realizan sobre una fila. Esto pienso que es muy interesante para hacer seguimiento de nuestro software, cómo se comporta. También, igual que aquí he puesto between, timestamp, min value, max value, vamos a ver, puedo pedir un tramo de tiempo. En este caso puedo decir que quiero todas las versiones a partir de las 19:20 del día 24 de noviembre, asignando el timestamp hasta el max value. En ese caso se elimina la primera fila. Solo me aparece la segunda y la última. ¿Okay? Bien. Por último, quería ilustrar esta select de aquí, la 18, para que vean que la cláusula versions between se le puede dar un min value, max value, un timestamp, tanto en min como en max. Y también puedo decir que quiero las versiones entre dos, si conocemos los System Chain Number de los commits que estamos realizando, podemos especificar un tramo de System Chain Number, como en este caso. Aquí el resultado que obtenemos es el mismo que había en la query anterior. Bueno, ahora es un poco la explicación de cómo funciona todo esto, cómo Oracle es capaz de tener toda la traza de los cambios que se realizan sobre las filas. Todo esto se basa en un tablespace que se llama undo. Hay dos tablespace importantes en Oracle, undo y redo. El undo se utiliza sobre todo cuando hacemos un rollback. De ahí tenemos la historia, cómo estaba la fila anteriormente para reponerla. Y el redo sería todo el login, todo el login que vamos haciendo para en el caso de un crash, cuando tenemos que hacer un recovery, recuperar la base de datos hacia adelante. Bien, he realizado la primera select, que esta que pone como 19. Aquí tenemos mis tablespaces y hay uno que se identifica con undo. Importante aquí también ver el block size. Block size muy importante. Porque cuando se realiza un commit y se modifica una fila, se modifican todas las filas que hay dentro de un bloque, del bloque escrito. Es decir, hay filas donde se les va a asignar un nuevo System Chain Number, aunque no cambien, porque pertenecen a un bloque donde hay una fila que ha cambiado. Eso es importante saberlo. Podemos tener modificaciones de nuestro System Chain Number sin que hayamos modificado la fila, simplemente porque pertenecen al mismo bloque de otras filas que sí que se están modificando. O sea, quiere decir que el System Chain Number podríamos decir que va a nivel de bloque. En este caso el bloque estándar es de 8K. Se puede cambiar, pero lo tenemos a 8K. Esto es importante, importante saberlo. Bien, entonces, apoyándose en el undo, Oracle es capaz de recuperar la historia, las versiones de las filas. Aquí he realizado la segunda select, la select número 20, donde vale, es para resolver una pregunta. La pregunta es, ¿hasta dónde tenemos de tiempo para recuperar versiones? O sea, ¿cuál es la fecha más antigua que podemos recuperar? Pues esto es tal como tengamos
el segmento undo dimensionado y la rotación como la tengamos. Por defecto son 15 minutos, o sea, el valor por defecto de una variable que se llama Tuned Undo Retention son 900 segundos, son 15 minutos, pero lo podemos cambiar. Esta select de aquí, esta select devuelve información del undo con el parámetro undo retention. Yo lo tenía a 900, que es el estándar, y en un momento dado lo he pasado a 4 días. Yo quiero consultar todo lo que ha pasado con mis filas desde hace 4 días. Esto se hace con un alter system set undo retention, y aquí lo que he hecho es calcular 4 días en segundos. ¿Vale? A partir de ahí veo que mi undo retention cambia. Y ahora podré realizar flashback queries profundizando hasta 4 días de antigüedad. Esto lo podemos hacer en entornos de desarrollo donde no hay actualizaciones masivas, y con eso podremos analizar cómo se comportan nuestros programas que estamos desarrollando. En entornos de producción, si hay modificaciones muy intensivas, esto va a generar necesitará un segmento de undo enorme, muy grande. Entonces hay que tener un poco de cuidado en esto, dimensionar el segmento de undo según la retención como la tenemos fijada. Si no, podemos tener un disco que se nos puede llenar o algo así. Y por último he puesto estas queries que creo que serían interesantes, por ejemplo, en desarrollo. Yo puedo suponer que ejecuto un programa o un procedure, un script, y quiero saber en una tabla cuáles son las filas que he modificado. Pues aquí tengo un ejemplo. Imaginaos, yo realizo una select de la tabla, y si le hago un minus con la select de esa misma tabla en un momento dado, cómo estaba el 24 de noviembre a las 19:20, en este caso me dice que hay 2 filas que han sido modificadas a partir de esa fecha. Esta que pone Dolores, que ha sido modificada a las 19:21, y otra que ha sido modificada 2 días más tarde a las 15:06. Las filas que sean iguales, que no tengan modificaciones, van a salir iguales, y la cláusula minus no las va a eliminar, no las va a mostrar. Si ahora modifico la fecha, veis aquí modifico 26 de noviembre a las 00 y repito la select, en este caso desaparece la línea antigua porque no me interesa. Entonces, este mecanismo del minus, después, si yo tengo un proceso que actualiza la tabla table 1, podría, si quiero saber qué filas ha modificado mi proceso, exactamente, podría ejecutar esta select de la tabla menos la select de la tabla as of timestamp, poniendo un timestamp anterior a mi ejecución. De esa manera voy a obtener qué filas se han modificado exactamente. Y esto me puede ayudar para saber, para analizar cómo se está comportando mi proceso. Muy bien. Bien, para terminar, puedo deciros que he utilizado una versión de Oracle Database Enterprise Edition 12.2 en Docker. Yo trabajo con Ubuntu, con Linux. Es muy sencillo. Si os instaláis Docker en hubdocker.com, tenéis una imagen del Oracle Enterprise. Se tarda 1 hora y media, 2 horas en instalarlo, o menos incluso, y tenerlo disponible para hacer pruebas. Siempre digo, Oracle Database Enterprise Edition es una herramienta de pago, pero bueno, en entornos para desarrollo, incluso para formación, educación, hay licencia libre, se puede usar. Nunca para producción, eso hay que remarcarlo, solamente en educación y desarrollo. Entonces, bueno, si queréis hacer pruebas y tal en vuestros ordenadores personales, con Docker y HubDocker creo que es la mejor opción, la más sencilla. Muy rápidamente tendréis un Oracle. Y después, yo profesionalmente utilizo SQL Developer, pero con Linux Ubuntu no me acaba de ir bien, y entonces hay una herramienta que la tenéis en el centro de software de Ubuntu, que es de Beaver,
que funciona, la verdad, funciona bastante bien para hacer cosas sencillas y es bastante estable, más estable que SQL Developer. Entonces he utilizado el de Beaver, de Beaver 2.5, que ya digo que para sobra para hacer estas pruebas y el comportamiento que yo he encontrado es bastante más estable que SQL Developer. Muy bien, pues hemos terminado con el tema de Flashback Query y supongo que pondré otro vídeo un poco ilustrativo para que veáis cómo se instala Oracle Enterprise Edition con Docker, cómo bajarse la imagen y todo esto y para que podáis hacer pruebas. Muy bien.